Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar sobre los parques naturales nacionales de Colombia. Les vamos a hablar de 4 en específico. El primero es la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego vamos a hablar de los corales de profundidad, de los corales de las islas del Rosario y San Bernardo y por último de la Serranía del Chiquiriquete. Así que para comenzar, pues vamos a hablar de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sierra Nevada de Santa Marta. La sierra es la cuna de los Tairona, la más monumental y singular civilización indígena del país. Allí viven alrededor de 30.000 indígenas de las etnias Kogi, Arhuaco, Cancuamo y Wiwa, Arsarios. Es la montaña más alta del mundo a orillas del mar y tiene las dos montañas más altas de Colombia, los picos Colón y Bolívar. Dentro de este macizo montañoso se encuentra ubicado el Parque Arqueológico Teyuna, Ciudad Perdida, a cargo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Bueno, vamos a hablar sobre su ubicación y extensión. La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra ubicada en el noroeste de Colombia, entre los departamentos de La Guajira, Magdalena y el departamento del Cesar. Tiene una extensión de 17.000 kilómetros cuadrados y el 80% de su territorio está en zona del Parque Nacional, el cual es el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, así como también del Parque Nacional Tayrona. Su geomorfología no es muy antigua, es un macizo ignometamórfico, aislado de las demás formaciones y cordilleras cercanas, y sus primeras formaciones comenzaron hace unos 400 millones de años. Posteriormente, en el periodo Jurásico, hace unos 225 millones de años, alcanzó su mayor altura. El parque incluye casi el 80% de toda la sierra, que es la montaña costera más alta del mundo. Esta tiene una forma piramidal, con sus caras mirando al norte, sureste y suroeste. Es tan alta que es visible desde las ciudades de Santa Marta, Riohacha y Valledupar. Los dos picos más altos de este sistema montañoso son el Colón y el Bolívar, con 5.775 metros de altura, aunque se dice que el primero es 1 metro más alto que el otro. Clima. Su clima es muy variado y cuenta con 2 periodos lluviosos, los cuales van desde mayo a junio, uno, y el otro de septiembre a noviembre. Sin embargo, suelen haber lluvias todos los días gracias a la altura. Bueno, este ecosistema posee un alto nivel de reserva de aguas, ya que en esta sierra nacen más de 32 ríos. La temperatura oscila entre los 27 grados Celsius y los 0 grados Celsius. Lamentablemente, la extinción de su glaciar ha disminuido en gran cantidad, tal como lo revelan los estudios hechos en el año 1957, que dieron a conocer que la superficie del mismo era de unos 105 kilómetros cuadrados. Y tiempo después, en el año 1981, en un segundo estudio se reveló que había disminuido a una superficie de 35 kilómetros cuadrados. Estos efectos son básicamente por causas naturales, pero no se puede negar que también se ven influidos por la influencia del hombre. Como el sistema montañoso se extiende de 0 a más de 5.000 metros, posee todos los pisos térmicos, de cálido seco hasta nieves perpetuas, lo que permitió el desarrollo de una increíble variedad de flora. Listo. La altura. Está ubicada al norte de Colombia sobre la costa Caribe. A solo 42 kilómetros de las playas de Santa Marta se encuentran los picos nevados Colón y Bolívar, con 5.775 y 5.560 metros sobre el nivel del mar, respectivamente, que hacen de la Sierra Nevada de Santa Marta la montaña costera más alta del mundo. Allí se esconde el Parque Arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, corazón de la civilización tairona. La Sierra Nevada de Santa Marta hace parte del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y del Parque Nacional Natural Tayrona. Bueno, ahora hablemos de lo realmente importante de estos ecosistemas. Primero que todo, vamos a hablar sobre su fauna. Entonces, su fauna es muy variada, ya que se pueden observar aves como el águila blanca, el águila solitaria y el cóndor. Además de poseer aproximadamente 100 especies de mamíferos, 200 especies de aves y 50 de reptiles en sus partes más cálidas. La Sierra Nevada de Santa Marta posee una gran variedad de animales salvajes consistentes en especies de aves, mamíferos, peces e insectos. Se han detectado unas 628 especies de las aves, 120 de mamíferos y 142 de anfibios y reptiles. Entre ellos se destacan las siguientes. Voy a nombrar las especies en el orden en que aparecen las imágenes.
Entonces, tenemos el águila de montaña, el águila copetona, el colibrí, el cóndor andino, el cucarachero, el mirlo acuático, el paujil colombiano, que vamos a anotar porque es tan importante, ya que se encuentra pues, en un alto riesgo de extinción, el perico de la sierra, la tangara, los trepatroncos, el pájaro carpintero, el carpintero de cabeza amarilla y el carpintero picador. Ahora vamos a observar cuáles son las especies de mamíferos. Ardillas enanas, danta de la sierra, nutria, jaguar, puma, ratón silvestre, venado colorado, venado de páramo, puercoespín de Santa Marta. Y ahora las especies endémicas en peces, que es el Agonomostus monticola y el bagre. Dentro de la flora encontramos que la Sierra Nevada de Santa Marta tiene por lo menos 600 plantas botánicas y más de 3.000 plantas vasculares. Las formas de vida del macizo, particularmente las de climas templado, frío y páramo, son muy similares a las de los Andes, especialmente a las de la cordillera oriental. Entre la flora endémica de la sierra se destacan el frailejón arbóreo, 2 especies de palmas, el manzano, una especie de bejuco y el tachuelo. La vegetación del parque consiste en su mayoría de bosque húmedo higrofítico, sin periodos de deficiencia de agua y con frecuencia de niebla. Debido a su aislamiento de los Andes, ha desarrollado especies endémicas, tanto de flora como de fauna, que no se encuentran en ninguna otra parte. Los elementos florísticos y vegetales más destacados son los siguientes: Aragoa Cogi-Orum, Bejuco, Berberiaceas, Berberis, Bromelia, Chaetolepsis, santamartensis, Dichaea, frailejón. Es endémico, solo se encuentra en el páramo de la Sierra Nevada. Graferinda santamartensis, Interubera nevadensis, Oncidium, palma de cera, palmera de niebla, Pleurotalis, Paraginosis undulata y Trianea neovisae. Bueno, como bien lo dijo Ana, existen gran variedad de especies endémicas. La sierra es el centro de endemismo más importante del mundo, con 36 especies y 55 subespecies de aves de rango restringido a estas montañas. Además, 18 de sus especies afrontan un riesgo de extinción a nivel global, 22 a nivel nacional y 132 migratorias han sido registradas. La Sierra Nevada de Santa Marta presenta elementos faunísticos comunes a las ecorregiones que la rodean y elementos propios surgidos en ella por un fuerte proceso de especiación, demostrado por los niveles de endemismos y dados por su naturaleza de macizo montañoso aislado. En términos generales, se puede decir que la Sierra Nevada muestra una variedad de composición de fauna de vertebrados, de los cuales el 4.95% son endémicos. En el área de la Sierra Nevada se pueden encontrar cerca del 30% de la fauna vertebrada registrada para todo el territorio nacional. Es importante resaltar que Colombia es el primer país con mayor diversidad de aves en el mundo, y en la Sierra Nevada se encuentra el 36% de ellas. Anfibios. Los anfibios presentes en la Sierra Nevada de Santa Marta comprenden 3 órdenes, 11 familias, 24 géneros y 50 especies, de las cuales 17 son endémicas. El género Geobatrochus se presenta con una sola especie, Geobatrochus walkeri, y es endémico para el macizo. Dentro de la representación de las clases vertebradas registradas para la Sierra Nevada, los anfibios ocupan el último lugar con aproximadamente un 4.70%, mientras que para los endemismos representan aproximadamente el 38.63% de la fauna vertebrada del macizo. La presencia porcentual de los anfibios de la Sierra Nevada con respecto al total de las especies de Colombia es aproximadamente el 8.4%, con el 2.9% de endemismo con respecto a este total. Frente a las especies endémicas de Colombia, las de la Sierra Nevada de Santa Marta presentan valores cercanos al 12%, de acuerdo con los datos señalados por WCMC de 1995.
Dentro de los anfibios, la rana marsupial, los anfibios endémicos incluyen dos especies de sapitos arlequín, las ranas de lluvia y la rana de tierra, los cuales agrupan especies con algún grado de amenaza o riesgo de conservación. Mamíferos. La fauna de mamíferos de la Sierra Nevada de Santa Marta está distribuida en 10 órdenes con 32 familias y 189 especies posibles. Esto que corresponde al 17.98% de las especies de fauna de vertebrados reportados. El actual estado de conocimiento de las especies presentes y posibles permite ver que el grupo con mayor amplitud es el de los murciélagos, que alcanza cerca de 109 especies, seguido por el de los roedores, los carnívoros y marsupiales, entre los más importantes. La escasez de primates en la Sierra Nevada, al igual que marsupiales, se evidencia por el bajo número de especies presentadas, lo que contrasta con la importancia que tienen otras regiones del país. Los primates son el 2% de los mamíferos de la Sierra Nevada y el 7% en Colombia. En tanto, los marsupiales están representados por el 6% y el 10% respectivamente. Se encuentra entre otros el ratón del monte, el puercoespín, el oso hormiguero, ñeques, zaino, venado, zorro perro, ocelote, mono cotudos, mono tití y ardillas enanas. Ahora hablaremos de las aves. La Sierra Nevada de Santa Marta ocupa el 1.48% de la superficie del país y el 0.011% de la superficie emergente del planeta. Y en ella se ha registrado el 35.45% de las especies de aves de Colombia, cerca del 7% de las aves del mundo. La avifauna está constituida por 19 órdenes, 60 familias, 381 géneros y 631 especies. Ocupa el 60.03% de las especies de vertebrados registrados para la Sierra Nevada y contribuye con un 31.81% a nivel de endemismos. Dentro de las especies endémicas se encuentran el periquito, el colibrí, el hojarasquero, la glaralia, el tapaculo, el atrapamoscas, las reinitas, la tangara de montaña, entre otros. Y la Sierra Nevada de Santa Marta ofrece la mejor oferta de observación de aves en Colombia. Bueno, finalmente hablemos de los reptiles. Dentro de la escala de endemismos, este grupo representa aproximadamente el 27% total de los endemismos del macizo. El índice de endemismos con respecto al total de especies de reptiles registradas es de aproximadamente del 13%. El 11,54% del total de endémicas de Colombia y el 27,27% del total de endémicas de la Sierra Nevada. El lagarto verde Anolis, la iguana común, entre otros, se pueden observar también serpientes como las víboras, las corales y las culebras cazadoras. La flora endémica incluye numerosas especies que solo se encuentran en este macizo montañoso y que no se conocen en ninguna otra cordillera. Estas especies se encuentran el arbusto sotobosques, la astaraxea, la mano de león, el pauche, la piñuela, los quinches, la mazorca de agua, el tucilago, el tuno, el angelito, el zarcillego, la curúa silvestre y los cafetos de monte, el calabacillo y el unín. Además de las endémicas estrictas, la Sierra Nevada de Santa Marta alberga una serie de especies adicionales de la distribución relativamente restringida, comprendidas o compartidas con la serranía del Perijá, la norte de la cordillera oriental, de los Andes de Venezuela, y entre estas especies se cuentan como aves como la pava, canosa y plantas tan emblemáticas como la palma de cera de la Sierra Nevada. Listo. Parque Nacional. Marzo 19 del 2018, MATS. El gobierno nacional declaró zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente al área de referencia donde se adelanta actualmente la ruta de declaratoria de nuevas áreas protegidas en inmediaciones del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una de las zonas irreemplazables en el mundo, al contener un sinnúmero de especies que están amenazadas globalmente.
El mantenimiento de sus funciones biológicas a través de la ampliación del área protegida contribuirá positivamente como estrategia de reducción de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Declarada por la UNESCO como Reserva de Biosfera y Patrimonio de la Humanidad en 1979 y considera un lugar único en el mundo debido al aislamiento con respecto a la cordillera de los Andes y situarse su pico más alto, 5.775 metros sobre el nivel del mar, a tan solo 42 kilómetros del mar. En ella se encuentran todos los pisos térmicos que se encuentran en el territorio colombiano, así como distintos biomas que conforman la selva, el bosque de montaña y los páramos andinos. Igualmente forman parte del parque unos 30.000 aborígenes pertenecientes a varias tribus, entre ellas los Cowis y Arhuacos, las cuales lograron resistir la penetración europea. En 1973 se llevó a cabo el proyecto arqueológico de la Sierra, que dio como fruto el hallazgo de la ciudad perdida, que se encuentra dentro del parque y es testimonio de una de las culturas más antiguas del país, la Tairona. Lamentablemente el parque se ha visto seriamente amenazado por los cultivos ilícitos y la deforestación de las laderas de la montaña. Bueno, el macizo de Sierra Nevada fue declarado Parque Natural por el Parlamento de Andalucía en 1989, debido a las singularidades de su flora, fauna y geomorfología. Posteriormente, el Parlamento Autonómico propuso su declaración como Parque Nacional. Como Parque Nacional Natural Sierra Nevada ocupa una amplia superficie de las provincias de Granada y Almería, que son equivalentes a 169.239 hectáreas, e incluidas más de 60 municipios de las comarcas naturales del Marquesado del Cenete, el Valle del Lecrín, la Sierra Nevada Poniente, la cuenca del río Nacimiento y la Alpujarra. Esta última era la de mayor extensión. Poblaciones humanas del entorno. La cultura que habitó la Sierra Nevada antes de la llegada de los españoles y la colonia fue la Tairona. Con la conquista, su población de alrededor 1 millón de personas disminuyó hasta desaparecer. Hoy sobreviven 4 comunidades indígenas que conservan diversas tradiciones ancestrales y se suman alrededor de 30.000 personas entre los Cogis, los Arhuacos, los Wiwas y los Cancuamo. La economía indígena está orientada al abastecimiento de alimentos para el consumo cotidiano y el desempeño de la actividad agrícola se establece en la unidad doméstica a partir de roles complementarios de división de trabajo por sexo y edad. En las franjas más altas siembran papa y arracacha. En las templadas, frijol, guandul, plátano, batata, maíz, malanga y coca para su consumo tradicional. Y en las más calientes, aguacate, yuca y caña de azúcar para la producción de panela. Asimismo, la economía indígena incluye actividades como la cría de caprinos, ovinos y bovinos y la recolección de productos animales y vegetales del bosque. La ganadería se considera el segundo renglón de la economía, considerándose como una actividad altamente degradante para los ecosistemas por las condiciones orográficas de la sierra, por el área en el cual se está desarrollando, o sea que serían las áreas de páramo, y por el tipo de manejo empleado que no delimita un área de cría y mantenimiento. Bueno, otros procesos productivos que se pueden presentar en el área protegida y estar afectando la conservación de la biodiversidad en la zona son los relacionados con los campesinos. Existen asentamientos de campesinos cafeteros cuya dinámica social está dada por la producción y comercialización de café y comercialización de excedentes de otros productos compuestos por yuca, maíz, plátano, malanga y algunos frutales. El campesino de la zona media ejerce creciente presión sobre los ecosistemas en actividades extractivas o de producción de cultivos de uso ilícito y ganadería, y el campesino de la zona baja ejerce actividades productivas bajo la modalidad de amederios e invasores de terrenos con actividades en cultivos estacionales y migratorios. En términos generales, el escenario indígena es manejado por los habitantes nativos según criterios, normas y técnicas naturales basados en una cosmología que liga la vida y la actividad del ser humano con el funcionamiento de la naturaleza. Los
Los MAMAs promueven e informan acerca de las formas de actuar consecuentes y previenen acerca de los efectos negativos para las personas y para la humanidad de no respetarse dichas formas. El relajamiento de las costumbres culturales, el desprestigio inducido acerca de la función del MAMA y la emulación con los vecinos de la cultura occidental han puesto a algunos grupos de indígenas a actuar como colonos en su propia tierra. El conflicto armado interno en la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, es un corredor estratégico que se extiende desde la frontera con Venezuela hasta la región de Urabá y que incluye las regiones del Cesar y la Ciénaga Grande de Santa Marta. En cambio, hacia la región de Córdoba, varios marcoproyectos también están programados en la región. Uno de los más importantes es la construcción de una represa en la región de Besotes, en territorio indígena. Estos grupos armados pretenden llenar los vacíos de justicia del Estado con métodos de control autoritario y se consolidan en partes altas de difícil acceso, utilizando corredores de tránsito y realizando incursiones esporádicas en los valles del Magdalena y Cesar. Todas sus prácticas han conllevado un alto nivel de deterioro del ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta, además de perjudicar profundamente a las poblaciones ancestrales que allí se encuentran. Amenazas. Un conjunto muy amplio de factores ha influido en el deterioro acelerado de la Sierra Nevada de Santa Marta, hasta el punto de que hoy se considera en peligro su gran diversidad biológica. Se ve seriamente amenazado el equilibrio ecológico del macizo. Los diferentes procesos económicos y sociales que se han dado en la Sierra Nevada, especialmente en las últimas décadas, han generado graves efectos ambientales, tales como las sucesivas olas migratorias provenientes de diferentes partes del país, que han significado la introducción de formas de explotación inadecuadas. Las prácticas de tala y quema indiscriminada todavía existente en algunas áreas del macizo, la destinación de extensas áreas para pastizales, el desarrollo de actividades ganaderas, la introducción y consolidación de nuevas variedades de café, la expansión de cultivos ilícitos y la constante extracción de maderas han ido destruyendo los pocos bosques aún existentes, así como la enorme riqueza y variedad de fauna y flora. Por otra parte, el desplazamiento de los indígenas a las partes altas de la sierra impide su acceso a las zonas templadas y cálidas, así como a la zona costera, con la cual se limita la posibilidad de ejercer el manejo tradicional de los diferentes ecosistemas, base fundamental de su cultura y de un mecanismo de manejo adecuado del territorio. Una de las actividades de uso de la tierra más intensas y destructivas ha sido el aprovechamiento forestal, que más que aprovechamiento se constituye en deforestación. En el análisis de amenazas se estableció que las causas de la presión obedecen a los cultivos ilícitos, intervención institucional desarticulada, altos costos para la reconversión ambiental, proyectos de desarrollo agropecuario inadecuados, desconocimiento del entorno ambiental y sentido de pertenencia, expectativas de ingresos, comunidades campesinas desorganizadas, ampliación de la frontera agrícola, concentración de las poblaciones, pérdida de gobernabilidad y debilitamiento cultural indígena, proyecto de infraestructura y comercio local y regional de fauna silvestre y madera. Esta presión se efectúa principalmente mediante el manejo inadecuado del recurso hídrico, tala y quema indiscriminada, utilización de agroquímicos, introducción de especies, extracción de madera y fauna, guaquería y manejo inadecuado de desechos, manifestándose en la pérdida y fragmentación de hábitats, extinción de especies, procesos ecológicos posiblemente afectados, erosión y deterioro del suelo, empobrecimiento, contaminación de fuentes hídricas y disminución de la oferta. El 21 de marzo, el Instituto Humboldt, en conjunto de la Universidad Javeriana, publicó el libro Rojo de Aves, volumen 2, donde se presenta una radiografía actual de las aves en vía de extinción. 72 especies de aves están en riesgo de desaparecer. De acuerdo con el libro Rojo de Aves, el cual destaca la reducción de hábitats
por la deforestación, la cacería y la expansión de asentamientos humanos son como las principales causas de esta amenaza compleja para las especies del país. Las dos especies que tienen presencia, según el Libro Rojo de Aves, en el tapón del Darién y en la Sierra Nevada de Santa Marta son el paujil de pico azul, o mejor conocido como el pavón colombiano, endémico, y el pato real o pato negro. Finalmente, hablemos un poquito de las recomendaciones. El cambio climático, la degradación de los suelos, la sobreexplotación, la deforestación y la misma naturaleza desde tiempos inmemoriales, esta montaña es el hogar de muchos seres vivos y lugares sagrados, donde espiritualmente se conectan con los ancestros para perseverar la identidad, costumbres y memorias. En la actualidad, tanto la deforestación como algunos externos han puesto en peligro este ecosistema. Para nosotros, el conservar la identidad y las prácticas culturales es también cuidar de la madre tierra de donde todos venimos. De allí radica la importancia de proteger las costumbres y sistemas de leyes internos para que la Sierra Nevada se siga cuidando. Además, el calentamiento global es un fenómeno que poco a poco ha ido cambiando las estaciones, las cosechas y la reducción de la cantidad de agua en la sierra. Creemos que aún con ello es la acción misma del ser humano la que puede cambiar esta realidad. La conservación, la recuperación y la restauración de los parques naturales nacionales, los santuarios de flora y fauna, las reservas naturales y la vía al parque protegidas en Colombia parte del principio de que la participación social en la conservación es la forma en cómo lograr que su misión se pueda cumplir y mantener. Igualmente pretende desarrollar procesos interinstitucionales que permitan la gobernabilidad de las autoridades presentes y que se construyan políticas públicas para que la intervención esté regulada y cumpla con los principios de conservación del macizo. En los diferentes análisis de procesos sociales institucionales se detectó que no existe una coordinación general para la acción de cada uno de ellos y no se tienen en cuenta criterios de conectividad a fin de fortalecer y hacer más efectivos los procesos de conservación. Los procesos que se están llevando a cabo no actúan directamente sobre un objeto de conservación específico, sino que busca disminuir presiones en todo el área protegida, especialmente desde su zona amortiguadora. El análisis de integridad establece que la elección de los valores objeto de conservación a nivel de sitios culturales, biomas y regulación hídrica permite el alcance de los objetos de conservación formulados. Los procesos ecológicos que sustentan e identifican a los valores objeto de conservación están funcionando. Los principales beneficios que se derivan de la protección de los objetos de conservación están circunscritos al elemento agua, en lo relacionado con la oferta hídrica, regulación de caudales y clima, prevención de sistemas ecológicos y protección de la diversidad biótica y cultural. El parque definió 4 zonas preliminares de manejo que corresponden a zona primitiva, zona intangible, zona de recuperación natural y zona histórico-cultural. Por último, es pertinente mencionar que esta propuesta del plan de manejo del Parque Natural Nacional Sierra Nevada de Santa Marta busca dar elementos técnicos y políticos para la conservación del macizo y para lo cual es necesario que se dé un proceso de retroalimentación y concertación con las autoridades indígenas y las instituciones que tengan funciones en él. Bueno, el segundo parque natural del que vamos a hablar es el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad. El Parque Nacional Natural Corales de Profundidad es una de las 3 localidades identificadas a la fecha en el Caribe colombiano con una abundancia significativa de corales profundos y una alta diversidad de invertebrados asociados a ellos. Se ha estimado que junto con las formaciones coralinas profundas identificadas en aguas de Magdalena y La Guajira, la formación de coral de profundidad de San Bernardo posee aproximadamente el 40% de biodiversidad del borde de la plataforma continental del Caribe colombiano. Adicionalmente, el área protegida incluye el 67% de las formaciones coralinas de profundidad del Caribe colombiano. Debido a sus características demográficas y su entorno oceanográfico, las comunidades coralinas profundas son particularmente vulnerables a los daños físicos. La información recopilada sobre usos actuales y potenciales evidencia un alto riesgo de amenaza a la conservación para las comunidades coralinas de profundidad del parque.
A causa del crecimiento de la industria de hidrocarburos, la creciente tecnificación de artes de pesca para acceder a zonas cada vez más profundas y el incremento en la instalación de cables submarinos. Es por ello por lo que el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad tiene como objetivos de conservación conservar las formaciones coralinas de profundidad que se encuentran al borde de la plataforma continental y el talud superior como expresión de representatividad y singularidad ecosistémicas y como hábitat esencial para una gran diversidad de especies marinas. Contribuir a la oferta de bienes y servicios ecosistémicos que brindan las formaciones coralinas de profundidad, en especial teniendo en cuenta su conectividad con otros ecosistemas marinos y su rol en la dispersión de diversas especies de hábitos bentónicos. Bueno, ahora hablemos un poquito de su ubicación. El Parque Nacional Natural Corales de Profundidad hace parte de la Cuenca del Caribe y se encuentra ubicado en el Caribe colombiano a una distancia aproximada de 12 kilómetros del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo y a 32 kilómetros aproximadamente del punto más cercano en el continente, que sería pues la península de Barú. El Parque Nacional Natural Corales de Profundidad hace parte del ecosistema costero de archipiélagos coralinos denominado ARCO y del sistema Caribe Oceánico que se denomina COCO y se extiende frente a las costas de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, siendo los municipios costeros de estos departamentos su zona de influencia directa. El parque además pertenece a la Unidad Ambiental Costera Estuariana del río Sinú y el Golfo de Morrosquillo, la cual es un mosaico de ecosistemas continentales, costeros, insulares y marinos localizados dentro de la franja intertropical, el cual se caracteriza por una baja influencia de aportes continentales y aguas relativamente transparentes. Adicionalmente, más del 45% del Parque Nacional Natural Corales se extiende inmersa dentro del área marina protegida archipiélago del Rosario y San Bernardo, favoreciendo procesos biológicos y posibilitando la conectividad ecológica y la conservación de otros sistemas como el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, y el Santuario de Fauna y Flora El Chorchal Mono Hernández. Como una extensión aproximada de 142.192,15 hectáreas. Comprende el talud donde termina la plataforma continental, donde se ubican comunidades de corales de profundidad catalogadas como hotspots de biodiversidad en ambientes oceánicos sobre el fondo marino. Condiciones climáticas, 27 grados centígrados a 30 grados centígrados en clima cálido. Altura 10 metros a 300 metros de profundidad. La flora y fauna. Dentro de la fauna asociada se encuentran los moluscos, grupo con mayor cantidad de 81 familias y de 154 especies. Las familias de Cocuilinae y Torridea, con 8 especies cada una, son las de mayor riqueza. Peces. Segundo grupo con mayor abundancia y riqueza, de 63 familias y 129 especies, donde la familia Scorpainae, con 11 especies, son la de mayor riqueza. Crustáceos. Representaron 40 familias con 110 especies representadas. La familia con mayor riqueza fue la de Garataidae, con 16 especies. Equinodermos. Presentaron 39 familias y 97 especies. La familia Ophiuridae representa 13 especies. Bueno, el valor objeto de conservación del Parque Nacional Natural Corales de Profundidad será definido como el conjunto de 3 hábitats importantes que abarcan las comunidades existentes en el área protegida y de los cuales se posee actualmente información. Primero están los fondos blandos, los cuales dan soporte a otros hábitats y albergan gran cantidad de especies. Segundo, se encuentran los corales de aguas frías, los cuales son catalogados como hotspots de biodiversidad.
Por último, pero no menos importantes, los corales mesofóticos, los cuales actúan como refugio de las especies de arrecifes someros, permitiendo la interacción de estos con los corales de aguas frías. Fondos blandos profundos. Los fondos blandos son ecosistemas conformados por la acumulación de partículas sedimentarias, arenas, arcillas, cienos, limos. Es un sustrato inestable de baja complejidad topográfica, los cuales, sin embargo, ofrecen alimento y protección a una gran cantidad de organismos denominados bentos. Estos organismos presentan diferentes formas de vida, ya sean sesiles, que viven unidos al sustrato, o móviles, que se desplazan manteniendo contacto directo con el fondo. La fauna presente en los fondos blandos del mar profundo es similar a las de aguas someras en cuanto a su composición taxonómica. El PNNCPR cuenta con dos tipos de fondos blandos: sublitoral o plataforma continental, que va desde el nivel más bajo de la marea y los 200 metros de profundidad, y batial o talud continental, entre los 200 y 2000 o 3000 metros de profundidad. Para la zona del PNNCPR se tiene información sobre la presencia de diferentes clases de moluscos, como bivalvos y gasterópoda, con altos valores de riqueza y abundancia, y cefalópoda, escafópoda, poliplacófora, con una menor riqueza y abundancia. Corales profundos. Los corales profundos son estructuras tridimensionales, las cuales modifican sustancialmente el relieve del fondo, por lo que han sido catalogados como hotspots de biodiversidad en el ambiente oceánico profundo. Como las principales especies de corales se constituyen el hábitat, no poseen simbiosis con algas zooxantelas. Sus colonias pueden desarrollarse a grandes profundidades marinas, hasta 4000 metros, ya que no están restringidas a la zona fótica, zona común con luz, de la columna de agua. En las zonas templadas llegan a colonizar hábitats desde 50 hasta 1000 metros de profundidad, donde adicionalmente se presentan bajas temperaturas, de 4 a 12 grados centígrados, un régimen de corrientes fuertes y alto contenido de materia orgánica, con el fin de cumplir con los requerimientos nutricionales que estos corales necesitan para su crecimiento y desarrollo. Bueno, los corales profundos proveen un hábitat esencial para muchas especies de invertebrados, como son las estrellas de mar, los crinoideos, los nudibraquiados, los caracoles, las esponjas, los pulpos, los cangrejos, los camarones, las anémonas, entre otros muchos. Y de peces, ofreciéndoles refugio, protección contra corrientes o predadores, áreas de apareamiento o desove, áreas de descanso, salas cunas para juveniles, oferta de alimento o sustrato de asentamientos para organismos sésiles. 5 especies de peces de especial importancia económica para la pesca, comúnmente asociados a arrecifes coralinos someros, son carangidos, pargos, lenguados, meros y peces rocas. Han sido colectadas en formaciones coralinas profundas, lo cual sugiere una relación ecológica entre los dos hábitats, que puede ser relevante para especies de importancia comercial. Una implicación adicional es el posible uso de formaciones coralinas de profundidad como sitio intermedio en procesos de dispersión de especies que anteriormente se consideraban exclusivas de ambientes someros. Corales mesofóticos. Los corales mesofóticos son arrecifes de aguas cálidas, dependientes de la luz, los cuales se encuentran a partir de 30 o 40 metros de la parte inferior de la zona fótica y se extienden a más de 150 metros en algunas regiones. Los corales mesofóticos necesitan una extensión directa de los ecosistemas de arrecifes de coral de aguas someras.
soportando una amplia diversidad de grupos de especies, incluyendo corales, esponjas y algas. Asimismo, estos arrecifes pueden sobreponerse o extenderse sobre formaciones coralinas de profundidad, por lo que actúan como un puente entre estos dos ecosistemas. En la región del PNN, corales de profundidad entre los 35 y 40 metros, está el frijol, el cual presenta fondos de bajo relieve, cubiertos principalmente por rodolitos y cascajo, con una alta cobertura en algas. También se presenta comunes las grandes esponjas barril. Este ecosistema difiere mucho de los arrecifes formalmente descritos en Colombia. Finalmente, aunque las observaciones deben considerarse como preliminares, es claro que esta zona contiene una gran biomasa de peces y son un refugio natural de especies que son muy escasas en el resto de la costa caribe colombiana. Por ejemplo, el caracol de Pana. Asimismo, al observarse grandes peces loro y depredadores del tope, como chemas, delfines y tiburones, es un indicador de arrecifes coralinos sanos y resilientes. Bueno, la comunidad coralina de profundidad del frente del archipiélago de San Bernardo es una de las 3 localidades identificadas a la fecha en el Caribe colombiano con una abundancia significativa de corales escleractinos, oxosantelados y una alta diversidad de invertebrados asociados a ellos. En el borde de las plataformas continentales, entre 120 y 180 metros, se han registrado 19 especies de corales escleractinos, siendo Madacris mystagers la especie dominante y al parecer la principal especie estructurante con un rango de distribución de 120 a 240 metros de profundidad. Esta cualidad hace de esta comunidad coralina un tipo de hábitat raro en la región Caribe y el mundo, lo cual le confiere un mayor valor en términos de prioridad para la conservación. Otras especies de esclaractíneos abundantes son Onomocora fecunda, Coenosimilia arbuscula y Thalamophilia ricei. En esta localidad se han registrado 3 formas de crecimiento de corales esclaractíneos: curva, arbustiva y solitaria, las cuales brindan diferentes opciones de hábitat y sustrato de asentamiento para otras especies. Asociados a estos corales se ha registrado un total de 115 especies de invertebrados y peces, con una diversidad particularmente alta de equinodermos, 38 especies. Los peces más abundantes son escorpiones, lenguados y serránidos de talla pequeña. En la zona nororiental del parque se presenta un ambiente de arrecifes mesofóticos entre 30 y 100 metros de profundidad, de características únicas atribuido a la alta transparencia de agua. Allí se han encontrado 3 especies de corales duros, los cuales son comunes en arrecifales coralinos someros: Agaricia sp, Montastraea cavernosa, Meandrina meandrites, Orbicela franci, Madrasis cenaria, Porites astreoides, Eusmilia fatigiata, entre otras. Está dominada por rodolitos y algas frondosas como Stipopodium sonale, Asparagopsis taxiformis, Dictyota spp, Leophora variegata, Caurlerpa racemosa, Amphiroa tribulus, Peisonelia spp, Amelida, Alimeda spp. En cuanto a la comunidad de peces arrecifales, se evidencia una alta biomasa dominada por Stegastes, Partitus, Planifors, Centropige, Argi y Thalassoma bifasciatum. También parece común la presencia de peces de alta importancia económica como Luphanus analis y L. hocu, y ecológica, que serían Scarus
guacamaya y Balistes betula, y se logra observar un individuo de tiburón Carchaginus perezi. Los mamíferos marinos odontocetos también son frecuentes en el área protegida y se presentan en grupos de 3 a 15 individuos. Las especies más comunes son Stenella frontalis, Atenuata climene, y se destaca que los grupos están representados por individuos de diferentes tallas, adultos y juveniles. Por otra parte, si bien el parque no presenta tierra emergida, sí es muy común observar aves migratorias. Hasta el momento se reportan nuevas especies, de las cuales destacaron por una mayor frecuencia de ocurrencia: la reinita de pino, Dendroica pinus, y el piquero pardo, Sula leucogaster. Bueno, similar a otras áreas protegidas del Caribe, también se ha registrado la presencia de especies invasoras, como es el caso del pez león o Petoris volitans, cuya abundancia incrementa la cima de montañas submarinas del parque. Hasta el momento, su rango de distribución en el área protegida oscila entre los 37 y 140 metros de profundidad. Finalmente, el PNN Corales de Profundidad presenta un hábitat afótico situado en la cima de una montaña submarina entre los 300 y los 330 metros de profundidad. Allí se han observado más de 800 organismos bentónicos que comprenden 38 posibles especies pertenecientes en su mayoría a esponjas, moluscos, equinodermos y cnidarios. 115 especies de invertebrados y peces con una diversidad particularmente alta de esquinodermos, 38 especies, gran diversidad de especies de crustáceos, peces, moluscos, estrellas de mar, entre otros. Muchos de ellos en peligro crítico de extinción, que caracterizan con su presencia y buen estado de conservación que el mar esté sano y productivo. En las presentes diapositivas se encuentran representados diferentes ejemplares, tanto de flora como de fauna, propias de este ecosistema, como lo son el coral estrella, coral arbolito, coral tazón palpilar, coral barroco de cuevas, coral rotundo, coral pocillo de la brosa, coral abanico de Cailet, coral estrella, coral de marfil de Carolina, coral plato frágil, coral estrella, coral lechuga, coral dedo ramificado, abanico de mar de profundidad, cepillo de botella plumoso. Especies endémicas. Las formaciones de corales de profundidad proporcionan hábitat con óptimas condiciones para alimentación, refugio, protección, áreas de desolve y cría para muchas especies de invertebrados, como estrellas de mar, nubrilánquidos, caracoles, pulpos, esponjas y anemonas. Dentro de este tipo de corales se encuentra la especie Madrasis myriaster, que es la única especie sin zooxantelas del género y es endémica de las aguas cálidas del Atlántico Occidental, donde se encuentra entre 20 y 700 metros de profundidad. Si bien cabe la posibilidad de que existan más números de especies endémicas dentro del ecosistema, hasta el momento no se tienen registros confiables de las mismas. Bueno, ahora hablemos de las razones por las que pues, este ecosistema es considerado un parque nacional natural. Entonces, este parque fue seleccionado en el ejercicio de selección de sitios prioritarios para la conservación de biodiversidad marina y costera en Colombia. Durante las investigaciones de este parque se identificaron los corales de profundidad como un objeto de conservación prioritario al no encontrarse representados en el sistema de parques nacionales naturales. Se dio la declaratoria en abril del 2013 del Parque Nacional Natural Corales de Profundidad mediante la resolución número 0339 por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MATS. Este parque natural debe conservarse ya que tiene gran variedad de flora y fauna propia del territorio colombiano. Por ello, lo convierte en una representación de la gran biodiversidad marina y costera de Colombia. Bueno, respecto a sus poblaciones humanas, pues al ser un ecosistema netamente marino, pues esta área no cuenta con una intervención de comunidades dentro de ella de manera directa.
Amenazas. Son particularmente vulnerables a los daños físicos. Tienen un alto riesgo de amenaza a la conservación para las comunidades coralinas de profundidad del parque. A causa del crecimiento de la industria de hidrocarburos, la creciente tecnificación de artes de pesca para acceder a zonas cada vez más profundas y el incremento en la instalación de cables submarinos, estas amenazas incumben al área como tal y a la flora y fauna que hay en ella. Si bien en el área como tal no se encuentran asentamientos de grupos armados, las actividades de pesca ilegal y los residuos que estos emiten afectan indirectamente a la composición coralina y a la diversidad biológica de los mismos. Asimismo, aunque las prácticas humanas no se den especialmente en el área protegida, tienen lugar en los alrededores de la misma, razón por la cual se está generando gran presión sobre el ecosistema, como lo podemos ver en la siguiente noticia, en la cual se nos describe cómo se está viendo afectado el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad y también en general todos los ejemplos coralinos de nuestro país. En esta noticia se nos habla de los factores humanos que han contribuido al colapso de estos ecosistemas. Dentro de estos se incluye la pesca indiscriminada, contaminación, sedimentación, actividades turísticas y tala, las cuales representan algunas de las mayores amenazas a las cuales se enfrentan los corales, manglares, pastos marinos, litorales y playas de arena. Asimismo, aunque el escenario es bastante preocupante, nos encontramos con esta noticia esperanzadora, en la que se informa que luego del 7º simposio relacionado con este tema, Colombia está en procesos de negociación para contar con la colaboración económica a nivel internacional, tanto para la conservación de este parque como para realizar diferentes investigaciones biológicas, en las cuales se encuentra rezagado el país. Bueno, para ir cerrando, pues hablemos un poquito como de las políticas que rigen este ecosistema. Entonces, las políticas de este territorio articulan iniciativas y nuevas realidades de importancia nacional como las políticas sectoriales. Por lo anterior, en julio de 2006, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano creó el Comité Nacional Interinstitucional de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, como un órgano asesor de la CCO encargado de formular la ponente conformada por los funcionarios representantes de cada uno de los miembros de la CCO y de las demás entidades competentes. Listo. Por último, vamos a dar las recomendaciones. Sin duda alguna, la contaminación marítima, como plásticos y además elementos, está afectando a la flora y fauna de estos ecosistemas. Por tanto, es necesario que desde nuestras casas reciclemos y aprendamos a separar adecuadamente nuestros residuos. La pesca tecnificada es una amenaza muy notable para este parque. Es por ello por lo que es conveniente que se evite la pesca tecnificada profunda, debido a que puede llegar a la profundidad de los corales. Otra de las recomendaciones es buscar otras alternativas para poner cables submarinos, de tal modo que estos cables no pasen por parques naturales tan importantes como este. Esta recomendación es más que todo para la industria encargada de la instalación de cables submarinos. Bueno, el tercer parque del que vamos a hablar es el Parque Corales de la Isla del Rosario y de San Bernardo. Pocos lugares en el mundo ofrecen una vista tan extraordinaria de belleza y diversidad de colores y formas como la que se puede apreciar en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y Isla de San Bernardo. Contiene el arrecife de coral más extenso, diverso y desarrollado de toda la costa continental del Caribe colombiano. Los arrecifes de coral albergan gran variedad de organismos de muy diversos colores, algas calcáreas, corales blandos, esponjas, gusanos, pulmeros y lirios marinos forman parte de esta arquitectura viva, llena de movimiento y matices de color. Esta vista extraordinaria, más allá de su imaginación más vívida, se puede observar aquí, a muy poca profundidad y en aguas cristalinas. El área protegida incluye 4 islas, designadas zonas intocables. Ubicación. Los archipiélagos de las Islas del Rosario y de San Bernardo están ubicados respectivamente a 1 y a 2 horas en lancha de las costas de Cartagena.
En ellos, los visitantes disfrutan especialmente bajo el agua de los encantos de estas islas en las que se encuentra el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, que protege arrecifes coralinos. Las Islas del Rosario se encuentran a unos 90 minutos en barco o 45 en lancha de la ciudad de Cartagena. Sus playas blancas y el agua cristalina invitan a los amantes del sol y playa a sumergirse en este paisaje maravilloso. El Parque Corales del Rosario posee un importante conjunto de ecosistemas, habitado principalmente por arrecifes coralinos, que albergan cientos de animales, entre ellos peces de distintas formas y colores, corales, crustáceos y otras especies. Pocos lugares en el mundo ofrecen un espectáculo de belleza y diversidad tan extraordinario como un arrecife de coral. La belleza de un arrecife de coral no obedece únicamente a la diversidad de sus formas y colores. Estas formaciones sirven de sustrato a una enorme variedad de organismos de gran colorido. Algas calcáreas, esponjas, gusanos, plumeros, lirios de mar, anémonas y corales blandos, entre otros. En Corales del Rosario es posible observar a muy poca profundidad y en aguas totalmente cristalinas este extraordinario espectáculo que supera la más vívida imaginación. Este parque comprende un área de 120.000 hectáreas, temperatura alrededor de 28 grados centígrados. Bueno, dentro de sus características generales, es importante saber que los ecosistemas presentes en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario de San Bernardo se caracterizan por ser ecosistemas marinos, donde predominan los arrecifes coralinos, excelentes barreras contra la erosión marina e incluso tienen un gran valor estético, lo cual les da una importancia recreacional invaluable. Los arrecifes coralinos, considerados como ecosistemas esenciales, son muy vulnerables por tratarse de comunidades muy específicas que demandan aguas muy transparentes, luz, sustratos estables, salinidades y temperaturas constantes que fluctúan entre los 25 y 30 grados centígrados. Las áreas coralinas del Parque Corales ocupa 191,68 kilómetros cuadrados, los cuales representan el 72% de las áreas coralinas del Caribe continental colombiano. A continuación vamos a hablar de la flora y fauna. En el área protegida se han identificado una gran variedad de especies asociadas a los ecosistemas marinos costeros. Para el caso de los arrecifes de coral, se han identificado 62 especies de corales y otros celenterados, entre los que se encuentran el coral cuerno de arce, el coral lechuga y el coral Siderastrea. Igualmente, se han identificado 18 especies de corales blandos, entre los que se encuentran el ánico del mar, entre otras especies. Otro grupo identificado en el área protegida comprende a los crustáceos decápodo, con 153 especies, los moluscos con 244 especies, no menos de 153 especies de equinodermos, 199 especies de esponjas y 503 especies de peces. En cuanto a reptiles se refiere, en el área podemos encontrar tortugas marinas de la superficie careta, Chelonia midas y Eretmochelys imbricata. El Parque Corales se caracteriza por ser en su mayoría submarino, donde predomina la vegetación del manglar y pastos marinos. En cuanto a la vegetación terrestre, encontramos un remanente de bosque seco tropical en el sector de la isla Rosario, en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. Este bosque se caracteriza por tener algún tipo de vegetación caducifolia, donde las plantas pierden sus hojas en épocas de verano para ahorrar energía y contrarrestar la falta de agua. El parque cuenta con uno de los ecosistemas más diversos del país, compuesto por 2 archipiélagos, lagunas costeras, arrecifes de coral, canales de agua y manglares. Los manglares son de vital importancia, ya que albergan una gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres. Desempeñan un papel importante en la protección de la costa de la erosión y son el hábitat y el lugar de anidación de muchas aves marinas.
Del mismo modo, los arrecifes de coral constituyen uno de los ecosistemas más bellos y diversos, pero también uno de los más frágiles. Un sinnúmero de criaturas se mueve alrededor de los corales o se refugian en sus recovecos. Otros ecosistemas influyen en el bosque tropical seco, suelos sedimentarios, humedales, costas rocosas, playas de arena, praderas de pastos marinos y lagunas costeras. La importancia de esta zona radica en que protege principalmente la vegetación marina, como los lechos de pastos marinos, que al igual que los arrecifes de coral, dan cobijo a gran variedad de algas. El parque contiene el 7% de las praderas de pastos marinos del Mar Caribe colombiano y las más extensas y mejor conservadas son las del archipiélago de San Bernardo. El área también tiene mangle rojo, mangle blanco y algunas muestras de mangle negro. El parque cuenta con una gran riqueza de fauna como el delfín y presencia ocasional de manatí antillano, reptiles como la tortuga carey y la tortuga verde, y hasta 167 especies de peces, de las cuales 18 están en peligro. Entre estos hay una gran diversidad de coloridos peces tropicales y otras especies como el tiburón gato, que pueden crecer hasta 4 metros. También se han registrado más de 60 especies de aves, 31 marinas, entre ellas ibis, cormoranes, garzas, gaviotas y pelícanos. De manera similar, hasta 53 especies de corales formadores de arrecifes que constituyen el 83% de los arrecifes de coral del Mar Caribe colombiano. Razones. El Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo constituye un inigualable conjunto submarino de ecosistemas y comunidades habitado principalmente por corales, que albergan cientos de animales microscópicos, peces de distintas formas y colores, crustáceos, moluscos, anémonas, erizos y estrellas de mar. Incluye 4 islas emergidas, lagunas costeras con bosques de manglar, bosque seco tropical, litoral rocoso y arenoso y praderas de fanerogamas en un área que ocupa 120.000 hectáreas, ubicado dentro de la jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en el departamento de Bolívar. Fue declarado Parque Nacional Natural en 1977, con una superficie inicial de 17.800 hectáreas, y alinderado posteriormente en 1988 para ampliar su área e incorporar 2 islas de gran importancia ecológica, los únicos 2 cuerpos terrestres del archipiélago del Rosario que todavía se encuentran en estado natural y con escasa intervención antrópica. Son ellos la isla Tesoro en la parte septentrional del parque y la isla de Rosario, ubicada en la porción meridional occidental del mismo. Bueno, como dato curioso, en 1996 se amplió nuevamente el área al incorporar el territorio sumergido que separa los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, el área submarina circundante a este último y las islas Mangle y Maravilla. La importancia ecológica del área está basada en la presencia de diferentes ecosistemas marinos y costeros que presentan una alta productividad natural y diversidad biológica. En su conjunto actúan como áreas de crianza y sustrato de protección para una alta diversidad de organismos. En especial sirven como estructuras estabilizadoras de las áreas costeras, con los que se contribuye a la reducción del riesgo de erosión en la franja costera, pues mantiene la estabilidad y conservación del suelo submarino. Esto radica su importancia de conservación y se clasifican como un parque nacional natural gracias a su valor biológico y como regulador de los ecosistemas marinos. El Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo es un área protegida de carácter submarino y, de acuerdo con sus características naturales, es considerada como ecosistema especial a nivel mundial. Comprende la fracción más desarrollada de corales en la franja caribe continental colombiana. Poblaciones humanas. Parque Corales del Rosario y de San Bernardo. Tiene 12 asentamientos en su zona de influencia
Estos están habitados por poblaciones que obtienen su sustento de las actividades económicas alrededor del parque y de los recursos marinos y costeros. Algunas de las comunidades han sido reconocidas como afrodescendientes por el Estado y la resolución 3393 del 2014 ha otorgado titulación colectiva a la comunidad de la aldea Orica, Isla Grande. Otros asentamientos colindantes son Ararca, Santana, Barú, Santa Cruz del Islote, Puerto Caracol, entre otros. La mayoría de la población vive de la elaboración de artesanías con madera y coco, de cultivos en pequeñas parcelas de tierra, de la extracción de recursos de los manglares, de la pesca artesanal y cada vez más del turismo. Isla Grande es el epicentro de la actividad económica de las poblaciones de las islas del archipiélago de Rosario y de los habitantes de Barú, Santa Ana y Ararca, por la gran influencia del turismo en el sector de Playa Blanca. Estas son las principales comunidades del área de influencia del parque por su cercanía y dependencia de este. Amenazas. Debido a la alta variedad biológica y a sus cualidades escénicas, el parque se ha constituido en uno de los principales atractivos turísticos del Caribe colombiano, y en especial de la ciudad de Cartagena de Indias, lo cual se ha sumado al acelerado proceso de deterioro. Durante las últimas décadas, las amenazas que se cernían sobre el parque han aumentado, debido a la creciente erosión de las márgenes y posterior arrastre de sedimentos a lo largo de la cuenca del río Magdalena, afectando cada día más la calidad de agua del área protegida. De otra parte, la crisis socioeconómica del país ha incrementado la presión sobre los recursos naturales, a lo cual no se escapa el parque. De igual forma, la débil coordinación de esfuerzos interinstitucionales y el incipiente acercamiento y compromiso hacia y de las comunidades con las estrategias de manejo han acrecentado dicha situación. Bueno, el archipiélago tiene tantas o más aristas como cuentas el Rosario, que nombra a estas islas al sur de Cartagena. El Parque Natural Nacional Corales del Rosario y San Bernardo está agitado no solo por el oleaje del Caribe. Algunos de sus problemas son la muerte del 60% de los corales, principalmente por el sedimento del canal del dique, la pesca con dinamita y artefactos que no discriminan tamaños ni especies, la invasión de pescadores de Boca Chica y Cartagena sin sentido de pertenencia, la inseguridad jurídica y económica para nativos y concesionarios de predios que ocasiona el abandono y degradación de los muelles y casas, la intervención de autoridades múltiples con autonomías cruzadas que incrementan la tramitomanía e incentivan la violación de las normas por pura desesperación. El mísero presupuesto de parques para cuidar esta riqueza natural, el traslado de buena parte de los fondos producidos por el turismo aquí en Santa Marta para sostener el Sistema Nacional de Parques en el interior del país y la proliferación de basuras de origen local, turístico y oceánico, entre varios otros males que ahora incluyen el tráfico de estupefacientes. Como van las cosas, los corales que queman morirán por la sedimentación del dique y las islas se derrumbarán por la acción del mar, pero sobre todo por la inacción causada por la tramitomanía y la desconfianza mutua entre usuarios y autoridades. Al Rosario y a San Bernardo les conviene un nuevo ambiente de confianza y colaboración entre todos para poder sobrevivir. Esta problemática se ve reflejada en esta noticia, en la que se plantean los diversos problemas que aquejan esta zona, dentro de los que se encuentran la contaminación, el exceso de turismo y las construcciones ilegales. Sin embargo, aunque las noticias son desesperanzadoras, no todo es malo en la siguiente noticia. Se da cuenta del registro del desove de colonias de corales Orbicela annularis y o faveolata, especies que contribuyen a la construcción de nuevos arrecifes de coral.
Bueno, por último tenemos pues una serie de recomendaciones. Entonces, la primera es preservar ecosistemas costeros marinos como arrecifes de coral, pastos marinos, manglares, lagunas costeras, suelos sedimentarios, costas rocosas y arenosas, garantizando la continuidad y conectividad de los ecosistemas por medio de la cultura ciudadana. Proteger el ecosistema de bosque tropical seco como remanente de la franja discontinua del corredor costero. Preservar especies en peligro de extinción cuyo ciclo de vida se desarrolla dentro del área protegida. Mantener los diferentes ambientes naturales del área protegida que permitan el desarrollo y aprovechamiento de la oferta de bienes y servicios ambientales en beneficio de las comunidades de la zona de influencia. Bueno, ahora para finalizar, el último parque del que vamos a hablar es el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, pero no por ser el último, es el menos importante. La Serranía del Chiribiquete es el más grande de los 59 parques naturales que tiene Colombia. Para los indígenas amazónicos es el lugar más sagrado de su territorio. Por su gran importancia, acaba de ser declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Además, el gobierno aumentó el número de hectáreas protegidas para garantizar la conservación de los recursos naturales, su milenaria riqueza y el bienestar de las comunidades que viven allí. Ubicación. El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete se encuentra situado en la parte occidental del escudo guyanés y por lo tanto al occidente de la Guayana venezolana, al oriente de la cordillera oriental, al norte de la llanura amazónica, al occidente de la región del Río Negro superior y al sur de las sabanas herbáceas de la Orinoquía, presentándose un mosaico de paisajes guyaneses y amazónicos que proveen una gran variedad de hábitats singulares en muy buen estado de conservación para la fauna de estas dos grandes provincias biogeográficas, Guyana y Amazonia, lo cual lo convierte en un singular espacio biogeográfico para los procesos evolutivos de especies de flora y fauna asociados a estas diferentes unidades naturales. Una megareserva como esta, en el extremo noroccidental de la cuenca amazónica, contribuye a mantener los componentes físicos y bióticos de la región, que son el resultado de procesos evolutivos, biogeográficos y ecológicos, los cuales involucran áreas del escudo guayanés, Caquetá, el bacín amazónico, Caquetá, Putumayo y Amazonas, el piedemonte andino, Putumayo y Caquetá, y cuya combinación de los anteriores eventos y sus particularidades permiten que la región reúna las condiciones para ser una de las áreas con alta diversidad biológica del planeta. El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, junto con el Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis, propende por la protección de un área continua incluida en 3 distritos biogeográficos y en 4 centros de endemismo pertenecientes a las provincias biogeográficas de la Guayana y la Amazonía. El sector occidental del área protegida forma parte del centro de endemismo del Caguar y del centro de endemismo del Guaviare. Los sectores sur y suroriental están dentro del centro de endemismo Mesai-Mirití, junto con la zona sur del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis y los resguardos del Mirití y del Nonuya Villa Azul, mientras que la zona norte del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis pertenece al centro de endemismo del Baupés. Adicionalmente, la serranía de Chiribiquete está insertada en el centro de endemismo de Chiribiquete. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la localización. Se encuentra ubicada entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, en la jurisdicción de los municipios de San Vicente Gaguán y Puerto Solano, departamento del Caquetá, y San José del Guaviare, departamento del Guaviare.
Su área es de 4.268.095 hectáreas. Su temperatura está alrededor de 26 grados centígrados al pie de las mesetas. En zonas abiertas podría ser mucho más alta debido al calentamiento de las rocas, que sería alrededor de 32 grados centígrados, y en las cimas podría ser más baja, especialmente al amanecer debido a la condensación de la humedad atmosférica, que sería alrededor de 4 grados centígrados. Bueno, ahora hablemos un poquito pues de los ecosistemas que componen esta macroreserva. Entonces, pues se dividen en tres principalmente. Entonces, tenemos los ecosistemas acuáticos. Se consideran estratégicos por el papel fundamental que cumplen en las necesidades de la población local y regional, es decir, en la oferta de agua, alimento, entre otros. Además de su función global de mantenimiento del equilibrio ecológico mediante la regulación hídrica y climática y la riqueza de fauna, flora y microorganismos. Se considera la cuenca hidrográfica más diversa del mundo en fauna acuática debido principalmente a las características del área de drenaje y la heterogeneidad proporcionada al mayor número de los nichos ecológicos, razón por la que los recursos hidrobiológicos sustentan casi un 50% de la economía de la región, siendo la cuenca del río Caquetá con el 38% del área total de los sistemas fluviales, la cuenca del Amazonas en Colombia, la principal fuente de agua y recursos hídricos e hidrobiológicos de la porción colombiana de la cuenca amazónica. Humedales, representados en las llanuras aluviales, madreviejas, ciénagas de mediano y pequeño tamaño, y los bosques inundables de las cuencas de los ríos Apaporis, Caguán, Caquetá, Putumayo y el propio Amazonas. Están aún sin inventariar. Sin embargo, de acuerdo con las dinámicas regionales, los humedales del Baupés y Apaporis son los menos afectados y con mayor potencial de conservación. Los de Caguán, Caquetá y Putumayo, debido a la alteración de las condiciones de sus cuencas, de captación, deforestación y uso intensivo de los recursos hidrobiológicos, presentan el mayor deterioro. Los suelos. La serranía de Chiribiquete posee suelos sedimentarios que están relacionados con los ríos que lo atraviesan. Los suelos del área se distinguen por su baja fertilidad. Son suelos químicamente pobres y débiles por su constitución física. Los tepuyes hacen parte del gran atributo más destacado del área. Estas son mesetas que emergen con gran altura entre los valles menores y las planicies, siendo las formaciones rocosas más antiguas originadas en el Precámbrico. Geológicamente, el Parque Nacional de Chiribiquete constituye un bien natural tropical, en que se combina una historia geológica única en el país y en el mundo, con una variedad de geoformas exóticas que conforman un paisaje rocoso que emerge abruptamente entre extensas penillanura, sabanas y selvas de la Amazonía colombiana. El basamento precámbrico del escudo guayanés en Sudamérica aflora en su parte oriental y se profundiza hacia el oeste antes de fragmentarse bajo la cordillera de los Andes en múltiples macizos y serranías. Bueno, ahora hablemos de los ecosistemas pues, y de la flora y de la fauna. Entonces, la riqueza natural de la serranía del Chiribiquete se distribuye en mamíferos, aves, plantas, reptiles, peces, arañas y mariposas. En cuanto a la información relacionada con flora, el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete se tiene registro de 2.138 especies que corresponden al 7.6% de las reportadas en Colombia y el 66.5% de la región amazónica. Las familias con más especies son Fabaceae, Rubiaceae y Melastomaceae. Se hallaron 67 especies endémicas de Colombia, correspondientes a poco más de la tercera parte de las especies endémicas registradas para la Guyana colombiana. Asimismo, 16 especies son exclusivas del Chiribiquete. 14 han sido categorizadas en algún grado de amenaza para Colombia y como resultado de las recientes expediciones se han encontrado al menos 10 especies nuevas para la ciencia. Toda esta información ha sido obtenida a través de información de herbarios y exploraciones de campo en el área. En Chiribiquete están los 4 tipos principales de formaciones vegetales registrados para la Guayana: bosques, matorrales, praderas o pastizales y la vegetación pionera sobre roca dura.
En los afloramientos rocosos predominan especies como abolboda, acantela, sprucei, bonetia, cecilis, caliandra, baupesiana, clusia, cirila, seremiflora, Decagonocarpus oppositifolius, Docera esmeraldae, Euphoria iteloides, Gongilopelis martiana, Evea nítida, Molongum lucidum, Navia octocosmus, berry, Monotrema, Aemulans, Pachira coriacea, para Ancornia surrogata, Cenefeldoropis chiribiquetensis, Stellebromelia gracia barrigae, Stirax rigidifolius, Tepianthus sabanesis, Urticularia velocia, Tubiflora y Ciris. Por otra parte, los tepuyes contienen altos niveles de endemismos como las familias Tepuiantaceae y Euphoroniaceae y los géneros Acantela, Architaea, Cephalocarpus, Decangonocarpus, Diacidia, Euceraea, Navia, Cenefelderopsis, Stellebromelia, Velocia y Wallacea, entre otros. Las expediciones científicas al área protegida han arrojado información muy valiosa que demuestran la buena salud de los ecosistemas. Hasta el 2018 se registraron 4.854 ejemplares representantes de 1.676 especies, 67 nuevos registrados de especies de fauna y flora para Colombia, 5 especies endémicas y 32 posibles nuevas especies para la ciencia. 28 especies amenazadas, una en peligro crítico, que es la Tapirus terrestris, 8 en peligro, entre ellas la Pteronura brasiliensis y Pyrodontes maximus, Atractus puntiventris, Cedrela odorata y Paquira quinata, y 3 especies de peces, 11 vulnerables, entre ellas Ateles belzubus, Mimecongapata tridactyla, Lagotricha, Londra longicaudis, 5 especies de aves, 2 especies de peces y 8 especies casi amenazadas, 1 de peces, 7 de aves. No, además de 8 especies de carnívoros y 7 de primates y más de 382 especies de aves distribuidas en 63 familias, 22 migratorias, la mayoría registradas en los ríos Yarí, Itilla, Tunia y en las sabanas del Yarí, así como 2 nuevas especies, una de colibrí y una de atrapamoscas. El Chiribiquete alberga el 30% de los ecosistemas de flora de la Amazonía colombiana y los investigadores han descubierto 1.801 especies de plantas en el parque hasta la fecha. Los bosques tropicales húmedos de Chiribiquete están muy desarrollados y pueden alcanzar grandes alturas, con ciertos árboles que crecen hasta los 40 metros. Los árboles más comunes son la uva amazónica, el guamo, la upúa, el árbol jeringa y capinuri. El sotobosque es muy denso y alberga una amplia variedad de plantas parasitarias y epífitas. En las montañas se pueden encontrar matorrales de arbustos que miden entre 12 y 15 metros que crecen en suelos arenosos, y los lugares con escasa cobertura de suelo como cascadas y superficies rocosas albergan muchas plantas endémicas, incluido el género monotípico Esnefeldropsis, Evea nitida var, Toxicodendroides y Graferida fantástica y Vellosilla tubiflora.
Bueno, los investigadores han descubierto 209 especies de mariposas, 238 especies de peces, 57 especies de anfibios, 60 especies de reptiles, más de 410 especies de aves y 82 especies de mamíferos en Chiribiquete hasta la fecha, muchos de los cuales están amenazadas y son endémicas de la región. La región es conocida por albergar altos niveles de endemismo de anfibios y peces de agua dulce. También alberga alrededor del 30% de la diversidad de murciélagos de la Amazonía colombiana y el 10% de la diversidad de mariposas del país. Las aves. Dentro de las aves más notables en Chiribiquete son las Guainán rubicola, la guacamaya roja, el mártir pescador verde y rojizo, kingfisher amazon, anillado kingfisher, mormot, rufo, oivid y el endémico colibrí esmeralda chiribiquete. Otras aves notables en el parque son varias especies de tinamos, pauliges del género Crax y mormots del género Momotus. El águila arpia y la chachalaca moteada también se pueden ver comúnmente en el parque. Mamíferos. Los investigadores han descubierto hasta la fecha 52 especies de murciélagos en Chiribiquete, lo que representa alrededor del 30% de la diversidad de murciélagos de la Amazonía colombiana. Murciélagos notables incluyen perros como los murciélagos ratoneros, noctilio, murciélagos de cola corta y el murciélago de nariz de espada marinquele. Otros de los carnívoros del parque son la nutria gigante, la nutria neotropical, el ocelote, el puma y el jaguar. El parque alberga 8 especies de primates, incluido el capuchino de frente blanca, tufted, los monos capuchinos, monos ardilla común, mono nocturno de Spix, mono lanudo de color marrón y venezolana rojo mono aullador. También es el hogar de armadillos de género Dasypus, el oso hormiguero gigante y agutí negro, la paca de las sierras bajas, el delfín del río Amazonas, el pecarí de labios blancos y el tapir brasileño. Bueno, aunque todavía queda mucho por investigar sobre la verdadera riqueza de este macro resguardo, se sabe que Chiribiquete alberga alrededor del 30% de los ecosistemas y la flora de la Amazonía colombiana. Los investigadores han encontrado miles de especies, decenas de ellas endémicas y varias amenazadas, entre ellas el tapir amazónico, la nutria gigante, el hormiguero gigante, el mono lanudo y el jaguar. Listo. Razones. En el 2018, este parque fue declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad, dado que representa un gran aporte para la preservación de la biodiversidad y ecosistemas naturales para el planeta, así como la multiplicidad de expresiones culturales de las comunidades que se han asentado a través del tiempo en el territorio, hace que se cuente con la mayor cantidad de pinturas rupestres, petroglifos del continente americano. Su preservación es responsabilidad tanto del gobierno, autoridades departamentales y locales, como de las comunidades y ciudadanía en general. El Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete presenta ecosistemas de excepcional riqueza biológica. La Amazonía guyanesa, en la que se ubica el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, es uno de los pocos lugares en donde confluyen naturalmente las faunas de 4 provincias biogeográficas. El área se comporta como un enclave biogeográfico en el que convergen especies de orígenes diferentes.
El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete aporta a la amortiguación de los efectos negativos del cambio climático global, a la regulación hídrica regional y a la perpetuación de la oferta natural para la seguridad alimentaria y la supervivencia de la población local de las cuencas del Orinoco y Amazonas. Provee el 31% de agua superficial de la Amazonía, estimada en 43.876 milímetros cúbicos, y la protección casi el total de la cuenca alta de los ríos Itilla y Apaporis, así como de la cuenca alta y media del río Yari. Se calcula que los bosques de esta área protegida tienen un contenido aproximado de 454 millones de toneladas de carbono únicamente en biomasa aérea. Listo. Ahora vamos a hablar de las comunidades presentes en el área de influencia del parque. El área protegida se relaciona con comunidades colono-campesinas en los sectores de gestión, tanto en el departamento de Guaviare como en el de Caquetá. El parque cuenta con acuerdos realizados en el marco de la consulta previa para la ampliación del área protegida de apoyos a los PPI de los resguardos Miriti Parana, Colindante, Nonuya, Villa Azul, Colindante, Aduche, Mensay, Puerto de Sabalo, Los Monos, Monochoa y Yaguara 2, Colindante. En el marco de la segunda ampliación se generó acuerdo con traslape total con el resguardo el Itilla, el departamento del Guaviare, municipio de Calamar. La unidad geográfica de este parque fue territorio tradicional de la etnia aborigen conocida como Carijona, por lo cual se presume la presencia de grupos aislados pertenecientes probablemente a las familias lingüísticas Huitoto, Carib y Arawak. En el marco de la ampliación del 2018 se tiene un traslape con el resguardo indígena Itilla perteneciente a la comunidad Tucano. Las comunidades Huitoto, Tucano, Cubeo, Guanao, Desanaos, Pijaos, Piratapullos, Yacunao, Matapí, Tanimucá y Andoque, entre otras, aún viven en la serranía del Chiribiquete, conocida también como la Maloca Cósmica de los Maguares. Conflicto armado. 4 departamentos del sur del país se ven hoy enfrentados a una nueva dinámica territorial, tras el final de las FARC como guerrilla. Las áreas protegidas y sus respectivas zonas de amortiguamiento son objeto de quemas y talas ilegales por parte de campesinos, que ya no encuentran paso el freno de un actor armado en la zona y tampoco su regulación. Se está presentando un fenómeno de deforestación sin habitación, es decir, que a diferencia del proceso de colonización en que la deforestación se encuentra relacionada con fenómenos de reasentamiento y ocupación, hoy lo que se vive al sur del país es la remoción de capas forestales para la especulación con la tierra y la potrerización. En Caquetá, las economías criminales están ejerciendo una expansión territorial, que además de la minería y los cultivos ilícitos, se expresa con la tala y venta ilegal de madera. La fuerza pública indica que cuando se realizan operativos contra la tala ilegal, solo se llega al primer eslabón, el de los madereros, a sabiendas que hay mafias regionales, estructurales, criminales y actores privados tras el negocio del acaparamiento de tierra y la venta de madera. Bueno, la quema ilegal de bosques ha llegado a cifras de 50 hectáreas deforestadas en solo una quema. Ni siquiera en épocas de bonanza cocalera los grupos ilegales iniciaron tales tamaños de remoción de capa forestal. La unión entre mafias regionales, concepciones desarrollistas locales y complacencia de algunos gobiernos municipales se busca en el marco perfecto para que el fenómeno de la deforestación continúe desbocado, mientras el gobierno nacional procura activar la institucionalidad ambiental a pesar de la falta de acciones y respuestas de carácter municipal y local. Particularmente en el Parque Natural Nacional Chiribiquete, una de las áreas protegidas más grandes del país, se agudizó la crisis ambiental en los primeros meses del 2018. La deforestación dentro del parque, al margen de los cultivos ilícitos, empieza a configurar una realidad alarmante, en donde las estrategias de militarización
judicialización e incluso ampliación del área protegida no han arrojado los resultados esperados. Las quemas ilegales siguen arrasando con uno de los bastiones de la biodiversidad colombiana. En este fenómeno de la deforestación se ven afectados varios de los compromisos y acuerdos alcanzados en La Habana entre el gobierno y las FARC, el plan de zonificación ambiental y el freno que hay que ponerle al avance de la frontera agropecuaria hacen parte de lo acordado en La Habana. Amenazas. En la actualidad, la presencia de un dinámico frente de colonización en el norte parque y el alcance de cultivos de coca desde el sur constituyen las principales amenazas sobre el medio natural. En la siguiente noticia se describe cómo se ha acrecentado el impacto de la deforestación indiscriminada y las consecuencias tan nefastas que este supone para el ecosistema en el que se refiere a la biodiversidad y a la hidrografía. Bueno, acá tenemos un artículo de investigación desarrollado por la Universidad Nacional en conjunto con una universidad del extranjero, más específicamente una universidad europea. Bueno, en este se habla que dentro del marco del proyecto de la Management Plan of Chiribiquete Natural Park se están usando a los escarabajos coprógrafos, Coleoptera scabieni como herramienta en la caracterización biológica y como grupo indicador para establecer diferencias o similitudes entre unidades de paisajes del Parque Natural Nacional de la Serranía del Chiribiquete. El proyecto Elaboration and Implementation of Management Plan of Chiribiquete Natural Park, financiado por la Unión Europea, ejecutado por la Fundación Puerto Rastrojo, apoyado del subproyecto Caracterización del Parque Nacional Natural Chiribiquete por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, tiene como uno de sus objetivos caracterizar la biodiversidad de esta área protegida mediante la realización de expediciones en las que se trabajan plantas, aves e insectos, dentro de los cuales incluyen hormigas, mariposas y escarabajos coprófagos. Por último, vamos a hablar de las recomendaciones. La primera es mantener la integridad ecológica de ecosistemas ecológicos que sustentan la continuidad entre los biomas de los Andes, la Guyana y la Amazonía. Mantener la función de los ecosistemas presentes en el área para garantizar la capacidad de amortiguación de los efectos de la variabilidad climática a través de la regulación hídrica en las cuencas de los ríos Apaporis, Tunia, Yarí y Bajo Caquetá. En la regulación climática a nivel regional, mediante el mantenimiento de los bosques como aporte a la adaptación y mitigación al cambio climático global. Preservar zonas en las que las interacciones medio natural, sistemas culturales han dejado vestigios arqueológicos de importancia para el patrimonio material e inmaterial del país y generado manifestaciones culturales de significancia espiritual y mitología para los pueblos indígenas relacionados ancestralmente con la región comprendida entre los ríos Caquetá, Yarí, Apaporis e Itilla. Y por último, nuestra recomendación principal es el procurar mantener la capacidad de los ecosistemas para generar la oferta natural demandada por fuera del área protegida por parte de las comunidades locales y en especial por los pueblos indígenas relacionados ancestralmente con la región comprendida entre los ríos Caquetá, Yarí, Apaporis e Itilla. Bueno, para finalizar, pues les queremos presentar la ideografía que utilizamos en la elaboración de estas diapositivas y pues de nuestra exposición en general. Esperamos haya sido de su agrado y mil gracias por su atención.